Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta segunda sesión del seminario Espectros de la Imagen Fotográfica, con el título Todo hombre es un fotógrafo. Vamos a intentar ajustarnos al tiempo, por lo tanto voy a empezar ya con la presentación de los tres ponentes en esta mesa. En 2012 se subían a las redes sociales 300 millones de fotografías al mes. En 2014 eran 300 millones al día. 2.000 millones de imágenes, 2.000 millones de imágenes por mes en Flickr. Según The Conversation, en noviembre de 2020 eran 3.200 millones al día de fotografía y 720.000 horas de vídeo. Es posible analizar estos datos desde múltiples perspectivas. Aquí nos centraremos en aquello que ha hecho esto posible, la revolución digital, el desarrollo de la fotografía digital y su producción a través de máquinas de uso individual como el móvil y su distribución por Internet. Conversaremos sobre el cambio de naturaleza, de concepto, el uso de la fotografía desde la analógica a la digital y de su posible o previsible futuro. Es obvio que la fotografía digital ha cambiado la relación de la sociedad con las imágenes producidas por procedimientos fotográficos o mecánicos. Por un lado, ha hecho posible la producción fácil de imágenes de este tipo, la reproducción fácil de imágenes de este tipo por todo el mundo, su universal distribución a través de las redes. Hay una democratización de la creación de imágenes y se da la posibilidad de que toda persona sea un artista. Es decir, que utilice la creación de imágenes como expresión de sí misma para desautomatizar la percepción cotidiana del mundo, para descubrir un mundo conocido en el mundo del cotidiano, para crear belleza como crítica social, etc. A favor de la fotografía digital cuenta entonces su poder democratizador en la producción y en la recepción. Hace posible aumentar la escala sin perder definición, componer imágenes con mucha facilidad, crear imágenes de cualquier tipo y no solo representaciones del mundo. En contra, lo que defienden los autores del concepto post-fotografía, por ejemplo Seifdorf, es que corre el riesgo de cuestionar el poder documental de la fotografía. No teóricamente, sino en la práctica, porque se desvanece la presunción de veracidad que acompaña a toda la interpretación de las imágenes fotográficas, incluidas las surrealistas o las abstractas. Es decir, incluso la experiencia que tenemos de ellas, la experiencia estética que tenemos de ellas, supone que el procedimiento ha sido un procedimiento fotográfico, indéxico, y que por lo tanto la maravilla o lo surreal de una fotografía surrealista es distinto de lo surreal de una pintura surrealista, por ejemplo. La fotografía digital facilita también la enorme manipulación de la imagen, hasta el punto de hacer dudosa su autoridad epistémica, la relación transparente o al menos fiable con la realidad. Por un lado, hace posible las inmensas posibilidades de la fotografía documental y de la fotografía científica. Pero por otro lado, la circulación infinita de imágenes descontextualizadas, cuya producción es opaca y parece justificar el escepticismo sobre la representación verídica de la realidad, la destrucción de la credibilidad fotográfica. Por supuesto, no es que no fuera posible descontextualizar o utilizar de forma en propaganda o manipular la imagen analógica, pero en el caso de la fotografía digital los compromisos representacionales están menos claros, son más fácilmente sujetos a la intervención intencional y son más fácilmente utilizables en diferentes contextos. Empezamos hoy nuestra conversación con la intervención de Pedro Medina Reynón, a quien ya conocéis como organizador de este seminario y como comisario de la exposición de Tommy Ceballos en la Sala Verónicas, que ha dado origen al seminario. Pedro
Ha sido profesor en el Instituto Europeo de Diseño, donde ha ocupado varios puestos de gestión y de carácter editorial. Es comisario, crítico, gestor cultural y teórico del arte y ha publicado recientemente en la editorial de esta casa, del CENDEAC, Islarios de contemporaneidad, anatomía digital y crítica de perspectivas múltiples. Así pues, empezamos por una pregunta básica, si quieres, Pedro. ¿Piensas que la fotografía digital es ontológicamente diferente? ¿Tiene una naturaleza, un carácter distinto de la fotografía producida por procedimientos fotoquímicos? ¿Es justo hablar de una era posfotográfica? Sí. Bueno, volvemos a la presentación. Muchas gracias, Paca. Muchas gracias a todos. Pues empiezo directamente a responder esta pregunta enlazando con las charlas de ayer. Una de las referencias que utilicé fue justo la de Plinio el Viejo, porque ya vimos ayer lo problemático incluso de definir qué es una imagen fotográfica. No, era una cosa que habría por la que habría que empezar. Simplemente me remonto a lo que sería el propio origen de la palabra imagen. Según Plinio, es muy breve, lo conté yo rápidamente. Una amada, ante la ausencia prolongada de su novio, lo que decide es proyectar su sombra sobre la pared gracias a una vela. Esto lo cuenta Plinio, aparece en distintos cuadros, y ella lo que hace es dibujar su perfil en la propia pared para tenerlo en su ausencia. Es, por tanto, la huella de una ausencia. Esto justo para la fotografía, sobre todo si nos movemos en concepciones clásicas como por ejemplo Peirce, ¿no? O tantos libros como precisamente Ontología de la fotografía de Bazin, etcétera, lo que nos acabamos viendo es justo una fotografía como la de Nick Ut, de la que, bueno, esto sería largo de contar porque esta misma escena hay muchísimas fotografías de distintos fotógrafos, pero solo esta fue la que se hizo famosa. Lo podemos ver luego por cuestiones de composición, de empatía, desde dónde está sacada. La mayoría de las fotografías, además más famosas, suelen ser dramáticas, quitando momentos a lo Cartier-Bresson. Lo que nos encontramos es esa cuestión de la fotografía como índice de referencia a un objeto que no está, como veíamos ya en el propio origen de imagen. Lo que acaba identificando la fotografía es como una forma de constatar o certificar la realidad. Hay una transferencia de realidad, en cierto sentido, en ese carácter indicial de este elemento, que hizo incluso, como veíamos ayer, que entrara más tarde en los museos, no considerada precisamente como documento, pero si lo que hacemos es compararlo precisamente con la digital, aquí lo tenemos, y ahora vemos las dos, si vemos las dos comparadas, si pasamos al siguiente, nos encontramos que frente a que la primera tiene ese carácter de testimoniar la realidad, de transferencia de realidad. La otra ya enseguida la percibimos con un carácter de menos realidad, en un sentido de que es más fácilmente manipulable. Por ejemplo, uno de los, seguro de los teóricos que va a salir hoy muchos, Fontcuberta, insiste mucho en que esta imagen digital se parecería más a la pintura o la escritura que a lo que tradicionalmente pensamos de fotografía. Sin embargo, yo creo que ese no sería el punto principal en el que establecer la diferencia, porque en realidad la fotografía siempre ha sido mirada, ha sido siempre subjetividad en primer caso, el encuadre es ya mirada, no es objeto, no es un documento objetivo, y ha sido siempre manipulable o ha acudido a simulacros. Sabemos los primeros daguerrotipos, incluso en los que Daguerre dejaba a amigos 20-30 minutos quietos para dar sensación de realidad, ¿no? Y sin duda la manipulación de la fotografía ha existido siempre. Sin embargo, al menos popularmente, tiene ese estatus de realidad que es distinto. Otra cosa es si consideramos esta diferencia su sustancia. En un caso es fotoquímica, o sea, es química, y en el otro, además, ligada en un primer momento a un objeto, y en el otro caso es inmaterial y son bits de información. Desde ese punto de vista hay un cambio ontológico, evidentemente. Quien teorizó esto de una forma muy clara es José Luis Brea, en este libro, Las tres eras de la imagen, resumiendo, él establece como tres tipos ontológicamente distintos. El primero se caracterizaría precisamente por su carácter singular. Su valor tiene que ver como objeto, ¿no? Sería lo que entendíamos por fotografía tradicional. El segundo, que va en la línea, por ejemplo, de Walter Benjamin, del texto famoso de El arte en la época de su reproducibilidad técnica,
En cambio, su valor tiene mucho más que ver con la percepción comunitaria, por su ser colectivo, ¿no? Y ya no tanto por estar ligado a un objeto. De hecho, puede viajar, se puede transmitir más fácilmente. Y el tercero, que cabría hacer una diferenciación, cuando habla de Brea de imagen electrónica, es tanto la aparición del vídeo como una imagen electrónica, diferente a la fílmica, que sería la sucesión de fotogramas, y luego también lo que es ya la imagen directamente digital. Él lo mezcla y se caracterizaría precisamente por su ubicuidad. Lo que tiene que ver, no olvidemos que el texto de Benjamin empieza citando a Valéry justo con ese sueño de que un día todo el arte pudiera consumirse, igual que el agua o la electricidad en las casas, ¿no? Pero en este caso, la imagen electrónica se vuelve fantasmagórica y él ya habla que se vuelve menos creíble. Tiene ese estatus de realidad que al menos popularmente había tenido y que se le asignaba a las otras dos, se va perdiendo. Nos encontraremos, por tanto, en este tercer caso. Y habría que ver eso que supone. Si vamos un poco más adelante y vemos otras teorías, la principal, más Salvador habla ahora en profundidad, con lo cual simplemente voy a poner el listado y algunas obras, es la posfotografía, que en realidad es un término de David Thomas que se aplicaba en un principio a todo lo que serían corrientes fotográficas críticas y radicales, ¿no?, que cuestionaban el propio estatus fotográfico. En cierto sentido sería posfotográfica, por ejemplo, la obra de Tommy, que ayer estuvimos discutiendo. Y él, en cambio, por hacer un resumen, insiste mucho en este cambio sustancial en los que ya no hay esa transferencia a realidad, sino que se vuelve más fácilmente editable y, sobre todo, si jugamos con los títulos, sería que la obra, estamos en la obra fotográfica en la era de su sociabilidad visual, ¿no? Aquello que definiría la esencia o el ser de la fotografía tendría que ver precisamente con su transmitirse, con su volverse social. Y lo que ocurre, como veíamos en la clasificación de Brea, es que justo se vuelve ubicua y tiene que ver con esta transmisión de la imagen y encontrarla en distintos soportes. Esto tiene una serie de consecuencias, ¿no? Y entran otro tipo de estrategias que en otros ámbitos artísticos son comunes, estrategias como la apropiación. De hecho, ya lo importante no es producir la fotografía, sino producir sentido. Si yo recopilo fotografías y luego las meto en una serie y les doy en otro contexto, cambio su significado, cambio su sentido y es donde residiría realmente el valor de este tipo de piezas. Y eso es lo que hoy ocurre en esta imagen etérea, fantasmagórica, y eso tiene unas consecuencias. Podemos hacernos preguntas, podemos ir adelante viendo obras y así en ese sentido se va entendiendo mejor. Una de las cosas que decía en esa clasificación que os he puesto es que tiene que ver con la palabra, lo hablábamos con Pilar antes, precisamente las palabras. Esto lo ha puesto también, lo verá luego Pedro. Si vamos más adelante, esta imagen que todos conocemos está creada haciendo una búsqueda en Google, ¿no? Y nos encontramos, por tanto, que se compone de un montón de imágenes que semánticamente quiere decir algo. Por ejemplo, la que hizo de la foto de las Azores, no recuerdo bien, pero me parece que fue buscando cerdo, ¿no? Y utilizaba imágenes de cerdo para componer la reunión de las Azores. Entonces vemos que hay una serie de elementos y que no tienen que ver solamente con la visualidad de la imagen. Por ejemplo, una de las cuestiones básicas van a ser los metadatos. Muchas de estas cuestiones las vemos y preguntas. Esto es Penélope Umbrico. No recuerdo ahora mismo los datos exactos, pero cuando lo vi, creo que se cargaban 200.000 atardeceres al día en Flickr, ¿no? O sea, estamos hablando, ¿qué sentido tiene cargar un atardecer o sacar una foto de nosotros, compartirla? Mucha gente, hay sitios paradisíacos en distintas islas que te ves a todo el mundo en el atardecer sacándose la foto. O sea, son 30 más de los 200.000 que todos los días suben un atardecer. ¿Qué sentido tiene sacar un atardecer? ¿Qué sentido tiene sacar una foto, a lo mejor de un monumento, que probablemente con mi cámara lo voy a sacar peor de lo que puedo encontrar en Google? O podríamos hacernos otras preguntas. ¿Qué tiene que ver la visualidad en el navegar? O, al final, ¿por qué algunas fotos nunca han sido hechas en esta sobreabundancia? Al final, la imagen que resume mejor
todo esto que estamos resumiendo, que os he puesto ese tipo de características de Fontcuberta, que yo simplemente estoy insistiendo en algunas, las resume la pieza de Erich Kessel. Erich Kessel, yo estuve incluso en un jurado que me sentí mal en italiano, es embarazante, ¿no? Porque había alguien que quería echar atrás una tesis de fotografía porque le había dado la cámara a enfermos de un hospital. Y decía que eso no era fotografía, que el fotógrafo tiene que producir él, ¿no? Claro, lo que estamos viendo en ese momento, en esa misma ciudad, había una exposición de Erich Kessel, que ni una sola de las fotos las ha hecho él, sino las ha encontrado. En este caso son las fotos en distintas plataformas, sobre todo en Flickr, al menos en Origen, que lo hacía. De hecho, la exposición famosa de Fontcuberta, que se llama Postfotografía, que hizo en Canadá, no tenía esta pieza. Pero cuando luego él sacó La furia de las imágenes, lo que hizo fue utilizar precisamente a Erich Kessel como portada. Esto nos lo resumiría y nos estaría haciendo ver que en esta sociabilidad, el arte en la época de su sociabilidad visual, produce otra cosa, que sería la obra de arte en la época ya no de su reproductibilidad técnica, es la hiperreproductibilidad técnica. Todo se vuelve excesivo y podríamos caer incluso en lo que ya Derrida llamó que era el mal de archivo. Esa sobreabundancia, que lo podemos llamar de muchas maneras, infoxicación, como queráis, que podríamos relacionar incluso con otros muchos conceptos, desde el problema que tenemos de desinformación a otros más, ¿no? ¿Qué ocurre? Podemos pasar, otro de los libros con el que yo estoy de acuerdo en el diagnóstico y no con la solución, sería este que hizo Pepe Jiménez de Crítica del Mundo Imagen. Él nos dice, y no es algo nuevo, empezaría en realidad a producirse ya a finales del 19 con los primeros medios reproducibles, y sobre todo con los periódicos y las revistas, es empezar a inundar el mundo de imágenes, hasta llegar a lo que él define continuo global de la imagen. Este continuo global de la imagen lo que produce sería una especie de dificultad para distinguir la calidad de las imágenes. Esta sobreabundancia lo que ha creado es una homogeneización que podemos relacionar con muchas cosas. Pensad en el fondo que la imagen es el medio ideal para la Babel globalizada en la que vivimos, ¿no? Justo para evitar las barreras, aunque luego haya una serie de características de percepción culturales en la que funciona. Eso ha generado una proliferación enorme, pero él dice que eso ha creado ese continuum en el que ya no tenemos distancia. Él dice que intenta distinguir dos tipos de imagen, esta imagen masiva, que sería esta imagen que él critica, y lo que intenta volver, veréis resonancias heideggerianas, ¿no? Incluso algo de Gadamer, esta especie de obra en arte, como volviendo a la mímesis y volviendo sobre todo a la puesta en obra de verdad en la obra de arte. Él dice que además, parte de algunos teóricos que algunos están más o menos superados, y otros que tienen mucha razón, como Virilio, que es el gran castigador o denunciador de los males de lo digital, nos vamos a encontrar que dice que la imagen artística sería aquella que establecería una distancia para generar en el fondo crítica y pensamiento. Yo creo que está bien y que es lo necesario, pero que a lo mejor hay que preguntarse si no solamente la imagen artística es la que nos devuelve a esa distancia o esa reflexión. Pensad, por ejemplo, esa foto, ¿recordáis ese niño en Sudán que está a punto de morir con el cuervo al lado, ¿no? Que fue un premio Pulitzer? No es, sí, el buitre, ¿sí? ¿Qué he dicho? El cuervo, el buitre, sí, el buitre. Nos encontramos que es una pieza que probablemente no tiene nada de artístico y que sin embargo sí que genera reflexión, ¿no? Entonces, yo tengo ahí mis dudas, sobre todo porque él parece que hay una especie de vuelta a Kant, a Heidegger, que sería cuestionable. Hago ya simplemente un resumen de lo que serían muchas de las características que he dicho. Tenéis ahí todo lo que serían muchos de los elementos, los metadatos, por ejemplo, del que uno de los más importantes es la geolocalización. Ahora es muy importante, no sabemos, por ejemplo, Brea, cuando identifica el primer tipo de fotografía, su función es generar memoria. Eso hoy día muchas veces ya no es generar memoria, es decir, que he estado en un sitio, por ejemplo. Y encontramos muchas más, ¿no? La sobreabundancia, todo este tipo de cuestiones que he dicho. Y una también importante, que ahora ya la imagen digital, en ese transmitirse, es
preguntando la ontología, es en su devenir. ¿Qué quiere decir? Eso, por ejemplo, Gauguin insiste mucho en que la pieza, cada vez que se abre, se ejecuta. Hablamos de ejecutar. Quiere decir que depende del dispositivo en el que se abra. ¿Dónde está? Ahora, por ejemplo, los NFTs, que se habla de ellos comercialmente, sería una forma de garantizar en cualquier lugar que se reconoce la autoría. Todo este tipo nos estaría estableciendo un tipo de imágenes que no tienen ni siquiera un tiempo, parece casi el aoristo de las lenguas indoeuropeas, que están en un pasado absoluto y en el que las obras cada vez que son visualizadas, no vistas sino visualizadas, son ejecutadas, digamos que vienen producidas y en cierto sentido son obras que no son, sino que son en gerundio. Eso está estableciendo ya una serie de características ontológicas diferentes. Si ahora volvemos a la imagen original, lo que estaríamos viendo ya no es la presencia simbólica del ser amado en su ausencia. Y si estamos definiendo la fotografía como una referencia a algo que está fuera, teniendo ese carácter de índice, en este caso, sobre todo cuando ya vamos, imaginaos, el propio Fontcuberta habla incluso como imagen fotográfica de infografías hiperrealistas. Nos estamos encontrando, ya no digamos si estamos entrando en realidad virtual, etcétera, y lo hablamos incluso con las piezas de Tommy ayer, que ya el carácter referencial desaparece totalmente. Desde ese punto de vista, sin duda hay un cambio ontológico. Hablar de posfotográfico a lo mejor es excesivo, pero ahora mismo no tenemos la palabra. A lo mejor hay que encontrarla para estas nuevas experiencias. Y eso se complicará mucho más, y esto ya sí que lo esbozo porque lo va a explicar Pilar muy rápidamente, si ya entramos en todo este tipo de realidades en las que entra algoritmos, inteligencia artificial, la inteligencia artificial para generar obras, para comisariar. Ha habido ya, por ejemplo, comisariados como la Bienal de Liverpool en 2019 o la de Bucarest, que hechos con inteligencia artificial, y ver el dataset sería lo importante, ¿no? Algoritmos generativos, criptoarte, de todo eso nos va a hablar Pilar, que nos remitiría en esta sobreabundancia, en definitiva, a preguntarnos también en este universo, que esto es una de las cosas que traté en el libro que ha dicho Paca, a relacionarlo con también la desinformación y lo que en el fondo sería nuestra aproximación a la realidad. Por tanto, sí que hay un cambio ontológico, como el que vemos, no desde algunos puntos de vista, pero en otros creo que sí. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Damos ahora la palabra a Salvador Rubio, que es profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Murcia y ha escrito en numerosas ocasiones sobre fotografía y sobre fotógrafos. Una de sus últimas aportaciones es Fotografía y Filosofía, en un volumen colectivo sobre las artes y la filosofía en la UNAM de México, donde aborda algunos de los problemas filosóficos que plantea la fotografía. Pero también este tema de la fotografía ocupa un lugar importante en su libro Como si lo estuviera viendo, que es un libro sobre memoria, sobre la memoria como fotografía o como la crítica de la memoria como fotografía. Bueno, en buena medida los usos y los procesos de producción de la fotografía analógica estaban estandarizados. No es que la fotografía analógica no necesitara la intervención del creador ni que tuviera implicado un pensamiento representacional, pero la autoridad epistémica de la fotografía, lo que se ha llamado a veces, lo que decía Pedro, la suposición de veracidad de la fotografía, la relación indéxica entre fotografía, entre imagen y realidad, estaba supuesta por lo menos en ciertos contextos, por supuesto en el fotoperiodismo, pero naturalmente es vital en toda la fotografía científica, y también en las fotografías, bueno, de los pasaportes, de los carnets de identidad, etc. Quizá más que interesarnos la ontología o el carácter de la fotografía digital, podríamos centrarnos en los usos de la imagen fotográfica o en los principios éticos que decía Mitchell, que debían guiar nuestra relación con las imágenes. Pero bueno, ¿qué piensas tú de toda esta situación, digamos, post-fotográfica? Bueno, pues gracias, Paca, y gracias a Pedro por la invitación y a la organización del seminario.
efectivamente, yo voy a centrarme en la idea de posfotografía o de la muerte de la fotografía, que es una idea que ha sido lanzada en las últimas décadas, ya a finales del siglo pasado, por una nube de autores muy diversos, algunos ya se han mencionado: Mitchell, Mirchoev, Belting, Richin, el propio Fontcuberta, con versiones muy distintas. Cuando hablo aquí de posfotografía o de la muerte de la fotografía, en realidad habría que ver matices muy distintos. Estoy metiendo en un mismo saco cosas que podrían ser mejor referidas como la fotografía se ha disuelto en... Hay quien habla de e-imagen o de post-imagen, donde estaría la fotografía disuelta o fundida. Hay quienes directamente dicen la fotografía ha muerto y hemos entrado en otra etapa, que sería postfotográfica. Hay quienes dirían la fotografía ha mutado, por lo tanto ya no podemos hablar de fotografía, sino que hay que ponerle otro nombre, el que sea. Bueno, yo voy a posicionarme, ya diré luego cómo, en el otro lado del debate, es decir, yo voy a defender que tiene sentido, que tenemos buenas razones para seguir hablando de fotografía y de que el fotógrafo se reivindique fotógrafo. Pero antes de enunciar mi argumento, tengo que decir que a los que trabajamos en estética filosófica, esta operación nos recuerda a otras operaciones que ya conocemos. Por ejemplo, el debate sobre el post-arte o la muerte del arte, tal y como le anuncia, por ejemplo, Arthur Danto en sus libros, pero también el debate sobre el arte de masas, si es posible hablar de un arte de masas que sea arte y no otra cosa, como, por ejemplo, se puede leer en Noel Carroll en su libro sobre filosofía del arte de masas. En cualquier caso, todas estas operaciones argumentales nos dan algunas pistas sobre cómo resolver el rompecabezas de la posfotografía o de la fotografía, que es lo que yo voy a defender. En cierto modo, terminaré también aludiendo a mi visión de la fotografía de Tommy Ceballos para darme la razón a mí, lo cual es también un aprovechamiento, supongo que cuestionable, pero es mi lectura de su fotografía. Cuando digo que voy a defender que es posible seguir hablando de fotografía, lo digo hablando de fotografía sin dejar de ser conscientes de eso que algunos han llamado la revolución digital. Es decir, en cualquier caso, si seguimos hablando de fotografía, lo hacemos en un sentido muy similar a aquel que luego retomaré. Danto aplicaba al arte cuando decía que se ha producido un proceso irreversible de filosofización del arte, donde ya no depende de cómo hagamos arte, estamos haciendo de algún modo una reflexión sobre lo artístico que es típicamente posmoderno. En cualquier caso, la fotografía, si seguimos hablando de fotografía, es una fotografía marcada ya indefectiblemente por ese proceso que está tanto en la acción del fotógrafo como en la lectura del espectador, mediado por la revolución digital y por los nuevos medios. Pero cuando me refiero a la revolución digital, estoy asumiendo que la era digital, tal y como la entiende, por ejemplo, mi colega Javier Marzal, o también Fontcuberta en el libro que ya se ha citado, es un arma de doble filo. Porque, por lo referente a la fotografía, por un lado, la era digital ha dinamitado el régimen de verdad tradicional que mencionaba Paca hace un momento, pero por otro lado, tiene un aspecto positivo, y es que la fotografía analógica ya estaba manipulada, entre comillas, es decir, que era el producto de una mirada, de una selección de lo real. Es decir, lo que ha hecho es subrayar el carácter icónico y simbólico que ya estaba presente en la fotografía tradicional antes de la revolución digital.
Claro, eso está ahora más presente que nunca. Utilizando la típica distinción de Peirce entre los tres tipos de signo: icono, símbolo y signo, y icono, símbolo y icono, índice y símbolo. En este caso, la característica indexical de la fotografía, que parecía dar fuerza a su régimen de verdad tradicional, es ahora contrapesada por un subrayado del símbolo y también del icono. Por lo tanto, cuando digo que se puede seguir hablando de fotografía, o incluso que se debe seguir hablando como fotografía, soy consciente, y creo que los fotógrafos son conscientes, de que efectivamente hay un cambio desde la fotografía como registro, como huella fotoquímica, a la fotografía como constructo informacional, en términos de ceros y de unos. Es decir, de la fotografía como testimonio o almacén a la fotografía como, pues, otras cosas: exclamaciones de vitalidad, extensiones de vivencias, como modo de compartir momentáneo, como sistema de comunicación social. Por lo tanto, la fotografía química, que remitía, según Fontcuberta, a la ley del deseo, en cierto modo se abre con la fotografía digital a eso que él llama la ley de omnipresencia. El otro día escuchaba por la radio como un experto en viajes turísticos, Paco Nadal, decía que cada vez más la gente viaja a partir de las fotos de los lugares que ven, sobre todo en la red. Por lo tanto, que el propio turismo está ya mediatizado por la búsqueda de determinadas fotografías que cada vez son más homogéneas entre los turistas. Bueno, pues la fotografía digital, en ese sentido, para algunos de los defensores de lo que yo he llamado la línea benjaminiana, como por ejemplo Fontcuberta, tendría poco de fotografía según los patrones genealógicos de la propia fotografía. Y eso les permitiría, a Fontcuberta por ejemplo, hablar de una era postfotográfica, donde todos somos ciudadanos fotógrafos y donde hay un nuevo régimen de las imágenes en el que se incluiría la fotografía. Lo llamemos como lo llamemos, imagen, imagen digital o postfotografía. Sin duda, otra marca de esa consciencia es la herencia de otros medios que no son el propio medio fotográfico. Por ejemplo, la herencia de la pintura, la herencia de la escritura, obviamente también de la fotografía. Y luego me referiré a cómo, por ejemplo, en la propuesta de Toni Ceballos está presente Man Ray, los rayogramas, Moholy-Nagy, Niepce, Fox Talbot. En cualquier caso, los que reivindican que estamos en una etapa postfotográfica reivindican que la fotografía se ha fundido con otras herencias que son tan importantes o más como la propia herencia fotográfica de la historia de la fotografía. De hecho, la operación que yo aludía antes de Noel Carroll a la hora de reivindicar que es posible hablar de un arte de masas, consiste en conectar ese concepto de arte, referido al arte de masas, con el concepto de arte tradicional. Es decir, una de las razones por las que podemos hablar de arte de masas es que ese concepto de arte de masas hereda, conecta, se emparenta con la noción tradicional de arte. Bueno, yo voy a subrayar aquí que efectivamente la fotografía, si es que podemos seguir llamándola así, que yo creo que sí, hereda también ese testigo de la historia de la fotografía, y que reivindicarlo es una manera de reivindicar también el que el fotógrafo pueda seguir llamándose fotógrafo y que la fotografía pueda seguir llamándose fotografía. Bueno, esta es una teoría para los expertos o los teóricos de la estética filosófica que han defendido los llamados narrativistas, como Carroll o como Levinson, que precisamente lo que reivindican es que existe una narrativa que justifica la identidad y el estatus artístico de las nuevas propuestas. Hay desde luego una filosofización de la fotografía en los términos de Danto,
porque hay una reflexión sobre la imagen, hay una autoconciencia de la imagen, hay una metaimagen que ya, yo creo que irreversiblemente está presente en la fotografía. Y hay también una decisión de recargar esa estela con la propia tradición fotográfica. En el caso de la reivindicación que yo hago de la denominación fotógrafo y de la propia fotografía, yo creo que el fotógrafo que se llama como tal tiene que hacer compatible los dos aspectos que yo he subrayado. Por un lado, la reivindicación de la esencia de lo fotográfico, pero también de su hibridación y sus límites que lo vinculan a otras disciplinas y a otras prácticas. Creo que esta idea la ha resumido muy bien el propio Pedro Medina en la frase que a mí me gusta más del catálogo. Él dice de Tommy Ceballos que su obra es una obra que permanece en el corazón de la fotografía, manteniéndose indefinidamente en su límite. ¿Cómo leo yo eso? Bueno, yo creo que la fotografía de Tommy Ceballos es un buen ejemplo de cómo echar el freno de mano, en el sentido de que la imagen fotográfica reclama la atención del espectador sobre sus propias condiciones de producción. Es decir, exige de nosotros hacernos cargo de cuál es el origen y cómo está hecha esa imagen. Digo freno de mano porque parece que la evolución de las e-imágenes son precisamente a obviar y hacernos olvidar ese factor. Pero otro rasgo de esa compatibilidad o esa combinación que yo leo en la frase de Pedro es que la esencia fotográfica está también en la relectura de la propia historia de la fotografía, por ejemplo, en la utilización del fotograma, de la huella, de las fotos sin cámara. Yo he aludido antes a la primera fotografía de la historia de la fotografía, al menos en los tratados, en las historias de Niepce, la vista desde la ventana del Gras, o Moholy-Nagy, Fox Talbot, los photogenic drawings, pero atravesado por resonancias de otras artes, y creo que eso en el catálogo está también muy bien dicho. Por supuesto, la performance y el happening y todo el arte de acción, las antropometrías de Klein, lo onírico y lo deseante, la abstracción, incluso el expresionismo abstracto, y también el discurso científico, obviamente, que está muy presente. Todo eso combinado con un aspecto que no podemos olvidar y que es el aspecto plástico, y que es perfectamente compatible con el subrayado de lo indexical y de lo simbólico, preservando con todo un componente indexical que es altísimo, y es la presencia de lo físico-químico en los procedimientos que utiliza Tommy Ceballos, pero también el subrayado de la huella como un rasgo fundamental de toda su obra. Bueno, naturalmente lo digital está presente en algunos puntos del proceso, sin duda, pero con todo, Ceballos puede, creo yo, llamarse con todas las letras fotógrafo, sin que eso suponga un regreso retrógrado, nostálgico, sino consciente. Consciente tanto por parte del artista como por parte del espectador del momento digital, aunque no solo digital, ¿no? Por eso vuelvo otra vez y finalizo con la referencia a Danto, cuando él decía que una manera de reivindicar que el arte de masas es arte es precisamente conectarlo con la tradición que en algunos casos simplemente retoma, pero otras veces renueva, altera o incluso contradice. Y también con la idea que antes he mencionado de Carroll, según la cual, bueno, existe una conciencia que consiste precisamente en esa toma de conciencia de la propia esteticidad de todo eso, sin necesidad de abandonar la etiqueta de fotógrafo o de fotografía. Bueno, en cualquier caso, yo creo que hay buenas razones para seguir hablando de fotografía.
fotografía o de fotógrafos. Repito, este estado de cosas de hiperinflación de la imagen digital hace que la fotografía artística, o lo que es institucionalmente fotografía artística, haya prestado también atención al panorama actual y reflexiones sobre ello. Entre otras posibilidades, como la vuelta a procedimientos como el fotograma y otros analógicos, la fotografía artística explora la relación no ya con la realidad desnuda, sino con las propias imágenes, siendo una especie de fotografía conceptual o metafotográfica, como ya se ha mencionado. Ahora voy a presentar a Pedro Ortuño, que es profesor de Bellas Artes en la Universidad de Murcia y artista multimedia, que ha utilizado la fotografía y el vídeo en su obra de carácter reivindicativo, con interés en la responsabilidad pública y social del artista. Pedro es el director de la revista Arte y Políticas de Identidad y ha investigado artísticamente la identidad individual y colectiva, la construcción, manipulación de esta identidad en el arte, en las imágenes digitales y la importancia de la memoria en todo esto. Por lo tanto, para Pedro, me parece que es crucial el poder documental de la fotografía y la experiencia característica de veracidad típica de la fotografía. Hoy Pedro nos habla del modo en que los artistas utilizan, exploran, reflexionan sobre ese mundo de la autoexposición pública en redes sociales y la explosión de la imagen del cuerpo y del rostro, entre otras cosas, en el selfie. Y, por supuesto, el posible desarrollo del medio fotográfico y de la fotografía artística. Cuando quieras, Pedro. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a estar hoy aquí. Antes hablábamos de la llegada del AVE, ¿no? De cómo las tecnologías cambian de alta velocidad, cambian de alguna forma la percepción o la perspectiva de los habitantes de una ciudad cuando dos ciudades están interconectadas con un tren de alta tecnología, ¿no? A diferencia de ciudades que a lo mejor no lo están, ¿no? La percepción de la distancia entre los habitantes que habitan ahí es diferente, lógicamente, entre las personas que tienen esta tecnología y los que no. En este sentido, hay que recordar que ya hoy en día prácticamente todos nosotros los que estamos aquí tenemos dispositivos de alta velocidad, ¿no? Incluso ya hay dispositivos móviles donde no es necesario ni siquiera enfocar, ¿no? Ya en la postproducción enfocas, grabas en vídeo algo y en la postproducción se enfoca la secuencia que uno quiere, ¿no? Y la mayoría de las fotografías que se hacen, tanto que hacen los artistas como las que se suben a Instagram, etcétera, muchas de ellas son secuencias de vídeo que luego se selecciona el frame que uno en el que mejor sale, etcétera. Incluso las fotografías de los iPhone no te hacen una foto, sino que te hacen como una mini secuencia, ¿no? Donde luego tú eliges el frame que más te gusta, ¿no? Entonces, en este sentido, quería hablar un poco de algunos antecedentes, si puedes pasar de diapositiva, porque los antecedentes, de alguna forma, claro, la imagen digital está muy conectada también con lo que ha tenido que ver con el avance de la tecnología y lo que fue la aparición del vídeo en los años 60, que es en el 65, cuando empiezan a comercializarse las primeras cámaras de vídeo portátiles, que se llamaban portapack, porque anteriormente esa tecnología de los vídeos estaba en manos de las grandes multinacionales o de los gobiernos, con las cadenas de televisión privadas o públicas. Es a partir del año 65, cuando Don Anyunpei y otros artistas comienzan a utilizar, se dan cuenta de que van a tener acceso a utilizar este tipo de cámara, ¿no? Que es una imagen a la que hoy llamamos analógica, pero que podría ser precursora un poco de estos dispositivos que tenemos hoy en día. En ese sentido, las primeras experiencias
vienen de la mano de... ¿Puedes cambiar? Vienen de la mano bueno, por supuesto, de Nam June Paik, ¿no? Donde comienzan a alterar estas imágenes emitidas a través de monitores de televisión. Nam June Paik lo que hace es pues, insertar ahí elementos que distorsionan esa imagen. Entonces se dan cuenta los artistas se dan cuenta del poder realmente que tienen de utilizar este nuevo medio. En ese contexto, pues también en estos años, en los años 60, se comienzan de alguna forma a lo que son las grabaciones y filmaciones de performance y en vídeo, porque para los artistas es el poder grabar o filmar o fotografiar una acción y luego mostrarla en la ciudad es la mejor forma de poder mostrar el trabajo posteriormente en una galería, ¿no? Si puedes pasar. Hay bastantes autores de esa época en la que pues van a utilizar tanto la grabación videográfica como fílmica para documentar sus acciones y, como he comentado antes, poder mostrarlas posteriormente en una galería, en una universidad, en un espacio, en otros contextos, ¿no? Se dirá que la proliferación de este tipo de obras, bueno, hay infinidad de artistas, bueno, infinidad no, pero bueno, hay bastantes artistas importantes como Vito Acconci, Bruce Nauman, Joan Jonas, Peter Campus, Dan Graham, Marina Abramovic, entre otros, ¿no? La proliferación de este tipo de obras precisamente condujo a la crítica Rosalind Krauss a asegurar que el medio videográfico era fundamentalmente narcisista, ¿no? Con su libro titulado Vídeo, la estética del narcisismo, ¿no? Publicado en 1976. Otra experiencia que a mí me parece también como precursora y que me parece interesante es precisamente la realizada también por Nam June Paik, que son las primeras experiencias pioneras de retransmisión de obras de arte a través de la televisión. En concreto, una televisión pública, WGBH de Boston, una televisión que de vez en cuando destinaba parte de su espacio televisivo para que los artistas emitieran programas, etc. Y en 1969 los espectadores de esa televisión pudieron asistir a la transmisión en directo de una pieza de Nam June Paik que se tituló The Medium is the Medium. El medio es el medio, ¿no? De 1969. A partir de ahí, bueno, pues otros artistas irán mostrando sus experiencias en estos espacios televisivos. Un evento que también ha sido fundamental en el ámbito del arte fue la Documenta 6 de Kassel, que precisamente fue una documenta retransmitida vía satélite, ¿no? A nivel internacional. Y fue también una de las primeras experiencias donde pues, los artistas pues, retransmiten trabajos, acciones en directo a través del satélite, ¿no? En concreto fueron acciones de Nam June Paik, Joseph Beuys y Douglas David. Se podría, desde mi punto de vista, quizás este tipo de acciones podrían ser un poco como los antecedentes, un poco a toda esta fotografía que estamos un poco viviendo, ¿no? A nivel de lo que son intervenciones artísticas, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues a partir de la aparición de Internet, más o menos a mediados de los años 90, en el 94 en España, creo que fue en el 95-96, ¿no? Ya hubieron algunos artistas como Muntadas que precisamente realizaron proyectos relacionados sobre el medio
el medio de Internet como medio, con el proyecto de File Room, ¿no? Que fue un proyecto sobre la censura. Y he hecho un pequeño recorrido de algunos autores, algunas obras que considero que pueden ser interesantes mostrar, ¿no? Como es el caso de la obra de Joan Fontcuberta, que antes ha hablado también Pedro, con los Google Grama, ¿no? En este caso inspirado precisamente en imágenes pues de la que habían sido censuradas y que fueron mostradas en Internet, ¿no? La gente podía tener acceso y descargársela, y no solamente fue Fontcuberta el único que hizo este tipo de intervención, pues tenemos a Hans Hacke, que también inspirado en este tipo de obra, o sea, en estas imágenes de la cárcel de Abu Ghraib, pues de alguna forma denuncian un poco todo el tema de la censura y el horror que está viviendo esta gente, ¿no? Y todo lo que conllevó la guerra de Irak. Para mí, otro autor relacionado con la fotografía en España, con estos cambios, pues cambiar de diapositiva, fue Antonio Abad, ¿no? Con el proyecto Canal Gitano, que quizás es uno de los primeros proyectos, por lo menos llevados aquí en España, que tienen que ver con... o sea, que es un proyecto donde, bueno, de alguna forma trabaja con dos comunidades de etnia gitana en León y creo que fue en Lérida, y donde pues a través de una acción de darles cámaras móviles, dispositivos móviles con cámaras de fotografía. Hay que recordar que en ese momento todavía no existían las redes sociales y que la fotografía en los móviles era algo muy precario, que al que todo el mundo tenía acceso. Pues crea como unos canales, un espacio donde los propios participantes de esa comunidad pueden abrir, puedes pasar la diapositiva, pueden abrir diferentes canales e ir subiendo imágenes de su propia vida, ¿no? De alguna forma, lo que aquí también se está mostrando es la posibilidad de que los usuarios participen y muestren otro tipo de imágenes íntimas, ¿no? en un contexto social muy concreto al que generalmente no se tenía acceso, ¿no? La democratización de la imagen digital y la aparición de las redes sociales. Hay que recordar que Facebook se inicia en el 2004, ha impuesto de nuevo un giro a todas estas transformaciones. Nuevamente asistimos a un cambio de percepción social de lo que se considera apto de ser fotografiado, grabado, expuesto, publicado, es decir, de ser compartido e inmortalizado. Estamos inmersos en un entorno online que despliega un nuevo panorama en el ámbito de la representación y de la creación de imágenes. Los selfies y los perfiles y los diarios online abarcan un amplio espectro de identidades que van a ser, de alguna forma, imposturas total al sincero intento de una especie de hacer una especie de autorrepresentación fiel del perfil que uno intenta abrir en estas redes sociales, ¿no? Pues cambiar de diapositiva. En este sentido, bueno, una de las artistas más conocida, también española, aunque es colombiana, afincada en Valencia, es Intimidad Romero. Es Inti Romero, pero que abrió un perfil llamado Intimidad Romero. Fue censurado por Facebook y tuvo que... porque ella publicaba su perfil, pero un perfil de alguna forma donde pixelaba las partes más peculiares de las imágenes que subía.
de forma que no se sabía muy bien cuál era la autoría, y de alguna forma ella también lo que cuestionaba era el derecho al anonimato y precisamente esto, el concepto de autoría de las imágenes que se suben en Facebook, ¿no? Perfil que fue censurado por Facebook y que la propia Intimidad, bueno, que su nombre es Inti, tuvo que enviar su DNI para que le volviesen a abrir el perfil, en vez de con Intimidad Romero, que era su proyecto, con Inti Romero. Lo interesante un poco de estos perfiles es navegar a través de Facebook y ver la cantidad de imágenes que hay en cada una de estas imágenes, ¿no? Bueno, he seleccionado algo, pero otra diapositiva que puedes pasar a la siguiente, que otra autora o artista que me parece también interesante es Amalia Ullman, que de alguna forma también utiliza las redes sociales con esta idea de hacer performance online, sobre todo en Instagram, para emular los roles identitarios más frecuentes, generalmente adoptados por los adolescentes, que son los que mayoritariamente utilizan estas redes sociales, ¿no? O hay otro tipo de bueno, hay bastantes obras, ¿no? Pero bueno, Jon Uriarte, que a mí también me ha llamado la atención, que es un artista que precisamente se apropia de los selfies que están precisamente en las redes sociales y que generalmente son las imágenes que mucha gente sube a estas redes, ¿no? Con diferentes actores o en diferentes eventos, y aquí Jon lo que hace es apropiarse de las imágenes y bueno, insertarse él en estas propias imágenes reapropiadas, ¿no? Entonces, en este sentido, resulta significativo el cambio de valores, ¿no?, que se ha producido en la sociedad respecto al concepto de lo íntimo. La intimidad ya no es un bien preciado y secreto. Por el contrario, exponerla es la mejor forma de contrastar la propia existencia. Cada vez más nos definimos más a través de lo que podemos mostrar y que los otros ven. La intimidad es tan importante para definir lo que somos que hay que mostrarla. Eso confirma que existimos. De ello, bueno, los posts de los usuarios en las redes sociales y los blogs, de alguna forma, son esenciales para confirmar tanto la existencia del autor como su influencia. La vida en las redes sociales se ha convertido en una especie de perpetuo show, porque no es exactamente la realidad de lo que se expone, sino la construcción de una identidad, el personaje atractivo que queremos que los demás vean, ¿no? Puedes pasar. También hay, con todo el tema que comentábamos, que bueno, me imagino que Pilar luego explicará mejor, el tema de los algoritmos, la inteligencia artificial, etcétera. Me ha llamado la atención, ¿no? Al igual que en la obra de Fontcuberta, esta obra realizada por Virginia Paniagua, donde bueno, es una especie de autorrepresentación también, donde bueno, a través de un algoritmo pues ella inserta imágenes donde ha estado navegando en las redes sociales, donde se ha movido en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? Y entonces, a partir de todas esas imágenes que han quedado grabadas en estos algoritmos, pues hace como autorrepresentaciones de ella misma, pues a partir de lo que ella está visitando en estas redes, pues porque en definitiva también pues tiene algún tipo de conexión con nuestra propia identidad, no lo que vemos a través de Internet. Quizás otros temas que han surgido otro tema decisivo y que también ha surgido en todos estos años es la imagen como elemento de control, ¿no? O de identificación de las identidades sospechosas, ¿no? Los sistemas de vigilancia que inicialmente se usaban solo en los márgenes de las comunidades sociales, tipo cárceles, fronteras, etcétera, o situaciones de enfrentamiento bélico, de alguna forma estos elementos de control nos han invadido actualmente, y sobre todo desde los acontecimientos de las Torres Gemelas, nos han invadido el espacio público, urbano,
los medios de comunicación, el transporte, todo el entorno humano, lo social, y por consiguiente también nos han invadido pues, nuestro espacio individual y nuestro espacio privado. Asistimos a un momento muy interesante socialmente, en el que algunas personas, por otro lado, marginadas o estigmatizadas por cuestiones de enfermedad, género, política, emplean la imagen como medio para salir del ostracismo y vehicular no solo una mayor visibilidad, sino también toda una serie de reflexiones críticas y reivindicaciones que están marcando pautas que posteriormente serán seguidas por sectores más amplios de la sociedad en los próximos años, ¿no? Pero también yo creo que estamos viviendo un momento interesante porque el concepto de red social, pues que ya más o menos lleva alrededor de unos 15 años funcionando masivamente, yo creo que está llegando a su fin, ¿no? Y en breve las redes sociales continuarán, pero yo creo que no serán como las hemos conocido hasta ahora. Entonces, de alguna forma, todo esto que estamos viviendo ahora, en muy poco tiempo, creo que lo vamos a tener que valorar o estudiar con una cierta distancia, ¿no? Porque al igual que quizás cuando vemos en las exposiciones de Tommy Ceballos, que nos puede dar un poco a veces la sensación de que el tema de la utilización del papel, de lo químico, pertenece a otra época, cuando no tiene por qué, o sea, en realidad pertenece a otra época, pero no tiene por qué pertenecer a otra época. Yo creo que todo este conjunto de imágenes, de miles de imágenes que están circulando en Internet, etcétera, todo esto va a desaparecer hacia algo nuevo y, bueno, de hecho, ya están trabajando las nuevas en crear algo diferente, ¿no? a lo que es la red social, ¿no? Más interactivo, más con otro tipo de comunicación, ¿no? Que ya no sea solamente la pantalla lo que vamos a ver, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Pedro, tenemos ahora unos 10 minutos para preguntas, para comentarios. Le voy a dar la palabra primero a los asistentes, si quieren preguntar o decir algo. María José. No sé si hay. Gracias. No sé si se oye bien. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Y bueno, había notado algunas cuestiones, pero me voy a centrar en una que creo que un poco puede abordarse con cosas que habéis comentado todos. Y es una cuestión que tiene que ver con la relación moral que tiene el que mira la fotografía. Y para mí siempre ha habido una cuestión que no sé muy bien cómo resolver, en el que hay implicadas dos cosas. Por un lado, el hecho de que la fotografía, al menos en este sentido de índice, pues siempre tiene una relación causal con aquello que es fotografiado. Esto afecta a cómo se presenta lo fotografiado también, porque en ocasiones eso que está siendo fotografiado adopta una posición ante la fotografía. Y también qué pasa con eso que es fotografiado dependiendo de los usos diferentes que se le dé a la fotografía, ¿no? Porque, claro, luego una fotografía se puede usar con una intención documental, pues para mostrar que X cosas pues han sucedido o han sido de cierta manera, o pues puede tener incluso un uso artístico, ficcional, incluso si queréis, de hacer una construcción, una narración, ¿no? Pues, por ejemplo, estaba intentando acordarme, creo que era el título My Mexican Pretzel, esta película que utilizaba material filmográfico que había sido guardado durante años en unas cajas, ¿no? Entonces eso se había mezclado con otras cosas, pero parte de ese material era material, podríamos decir, que procedía de unos vídeos familiares, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra relación con esas imágenes? Según cómo se usen, si se puede hacer cualquier uso de ellas o si siempre el hecho de que haya una relación indéxica de huella implica que hay ciertas
cuestiones morales implicadas en cómo nos relacionamos con eso. Si se puede hacer cualquier narración o cualquier historia con cualquier fotografía en la medida en la que siempre hay esa relación, ¿no? Sí, me interesa cuando existe esa relación, que por supuesto puede ser que todo se haga desde un ordenador y ya hablamos de otra cosa, pero si hay una relación indéxica, ¿qué pasa con eso? Eso es lo que os quería preguntar. ¿Queréis? No sé si responde a tu pregunta, pero cuando yo hago mis conferencias en institutos sobre cómo significa una fotografía, siempre les digo a los alumnos que la fotografía muestra algo como ha sido o como es, pero no puede impedir mostrar también cómo lo veo o cómo lo ha visto el fotógrafo. Es decir, que esas dos cosas son simultáneas, pero hay un tercer elemento. Y el tercer elemento es el más increíble para los alumnos de instituto, y es que la fotografía te mira a ti. Claro, eso es difícil de explicar, pero probablemente ahí es donde radica el aspecto que tú llamabas moral, o al menos así es como yo lo resumo, ¿no? Entonces, la fotografía te mira a ti, tú eres mirado, somos mirados por la fotografía, no solamente la miramos nosotros. Está buena parte de la respuesta, para mí, a los aspectos de compromiso moral que implica particularmente el discurso fotográfico. Pero no sé si esto es resumir demasiado. Por ejemplo, Pedro, que has utilizado muchas veces documental de personas en tus obras, ¿cómo piensas sobre esto? Pues claro que se pueden utilizar imágenes o sea, es que realmente tampoco sabemos cómo, o sea, dentro de 20 años, 30 años, como los estudiantes, o los artistas o los realizadores o que vengan, cómo ellos analizarán la sociedad precisamente de principios del siglo XX, ¿no? De la digital, o sea, esta sociedad hiperconectada, ¿no? y esta era digital que se dice en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues, y esa cantidad, o sea, de miles y millones de imágenes que se están subiendo en servidores de Google y que se están creando como archivos, ¿no? Me imagino que, bueno, quizás Pilar luego nos podrá explicar mejor en su conferencia, ¿no? Porque ella trabaja con inteligencia artificial y con algoritmos, pero yo creo que hay tal cantidad de información ya en estos supercomputadores que pues, seguramente habrá que volver a mirar estas imágenes, o se generarán programas o algoritmos o formas de que todas estas imágenes puedan volver a narrar o contar historias que de alguna forma nosotros ahora, ante la abundancia de imágenes, somos incapaces de distanciarnos, ¿no? Porque es que o sea, yo creo que todos nosotros tenemos miles de imágenes en nuestro ordenador y qué hacer con todas estas imágenes, ¿no? Yo recuerdo que cuando fallecieron mis padres, pues me llevé una caja con fotografías de todas las fotografías que habían hecho mis abuelos pero es que ahora, o sea, en un año se multiplican por 10 la cantidad de imágenes, ¿no? Pero estas imágenes están ahí, ¿no? Por otro lado, también se están creando museos, sobre todo el tema del NetArt, lo que está sucediendo en las redes sociales, ¿no? Hay ya coleccionistas que están coleccionando, comprando derechos a coleccionar, pues, algunas de estas intervenciones que os estoy comentando, porque eso va a formar parte también de la historia del arte, ¿no? Y hay como un gran debate de cómo coleccionar esto y cómo de alguna forma el arte tendrá que mostrarlo, ¿no? en un futuro. Entonces, en este sentido, bueno, yo cuando he utilizado imágenes, pues muchas veces he utilizado imágenes de documentales que están totalmente olvidados, ¿no? De alguna grabación. Por ejemplo, me encontré un documental de una grabación de un psiquiátrico de Valencia, que pues un celador de allí había grabado a los enfermos y con esas grabaciones había hecho un documental para los propios enfermos, ¿no?
Y era un material súper interesante cuando lo vi, que estaba por ahí tirado. Pedí la autorización, por supuesto, para poder utilizarlo y bueno, pude hacer una pieza pues para revisar un poco o dar otra lectura de lo que eran los psiquiátricos en la España del posfranquismo, ¿no? Pero yo creo que esto va a pasar a la vuelta de la esquina. O sea, que todas estas imágenes, que muchas de ellas están en manos de Google y que se van a quedar ahí, pues me imagino que Google el día de mañana las venderá, ¿no? Para que realizadores, etcétera, las utilicen, ¿no? Bueno, de hecho, no hay más que ver la cantidad de programas que se están haciendo en televisión donde se están tirando de archivo, material de archivo para hacer todo tipo de... No sé si te contesto, ¿no? Pero... Bueno, muy breve. Mientras lo contabas, me han venido enseguida varias imágenes. Una, por ejemplo, podrían ser estrategias como el fake, ¿no? El fake precisamente mete en tela de juicio alguna de estas cuestiones, pero cuando es un buen fake, o sea, no te quiere engañar sobre el contenido, sino que establece una especie de metadiscurso. Eso estaría casi respondiendo también a Jiménez, ¿no? Una estrategia. Otra pieza, la ha dicho antes Pedro, por ejemplo, de File Room de Montadas, recuerda más el proceso, tiene que ver incluso con la conferencia ayer de Rafa Doctor. Cuando tú quieres exponer esa pieza, le pagas unos honorarios, pero la otra mitad se va a la ONG que mantiene la web contra la censura. La ficha de esa pieza sigue hablando del momento en el que la hizo en el 94, que fue para mucha gente una primera toma de contacto con Internet. Yo recuerdo cuando expuse esa pieza, discutí con Montadas cambiar la ficha, porque si veis esa pieza a partir de 2001, es muy interesante. En el momento que cambia la web 2.0, que además la dona esta ONG, esa propia pieza que él podría haberla hecho, bueno, el origen tiene que ver con una censura que sufrió el propio Montadas. Los primeros casos son de la Inquisición, de Stalin, etc. Y a partir de 2001 empiezan a aparecer un montón de casos de censura en Internet, sobre todo relacionados con el 11S. Entonces, esa capacidad que hay, no solo de hacer referencia a algo de fuera, sino también de reflexionar sobre el propio medio que está utilizando, podría ser muy interesante. Pero creo que el problema verdadero es que estamos encontrándonos con imágenes donde desaparece ese carácter de índice. Y lo que nos estamos encontrando es que la tecnología porta epistemología. O sea, autores como Mitchell, Lovick, etcétera, lo que están reclamando es una nueva epistemología, porque lo que nos estamos encontrando es una ciberesfera en la que lo que predomina es la ubicuidad y la simultaneidad, que pone en tela de juicio incluso las propias categorías de espacio y tiempo como marco de percepción, al menos las modifica. Y lo que ocurre es que nos seguimos enfrentando a este mundo con categorías del mundo de ayer, ¿no? O sea, seguimos llamando autopistas de la información, o sitio web, ¿no? O dominio, que lo hablábamos antes, y lo que nos estamos encontrando, creo, es un tipo de experiencia nueva que está reclamando un nuevo sistema de formas y de lenguajes de abordarla, y por tanto, una aproximación, un enfoque para poder movernos en ella. Nos encontramos en ese momento y nos faltan esas palabras. Sí. Bueno, yo es que dudo muchísimo que se haya perdido el carácter indexical en general de la fotografía. Otra cosa es el ruido que produce la cantidad enorme de fotografías en Internet. Pero evidentemente hay una cantidad, o me parece que hay una cantidad de arte fotográfico que todavía utiliza el poder documental. Sí, bueno... Pero tú lo llamabas antes la aproximación popular, y no es que sea la aproximación popular, es que la forma de ver una fotografía popular, o la percepción, pero que es que esa percepción no es popular, es la forma de percibir una fotografía. Quiero decir que tú has puesto los ejemplos de fotoperiodismo quizá más famosos, el de Kevin Carter, planteaba los problemas éticos de Mariajo, y el pobre se suicidó unos años después por la crítica constante, pero es que realmente sigue habiendo fotoperiodismo, sigue habiendo, ¿cómo se llama este look? Este fotoperiodista que se ha cambiado precisamente a hacer fotografía artística para evitar los problemas del fotoperiodismo, y hace fotografía artística aparentemente periodística, es decir, es ficción, pero pretende
pues transmitir o comunicar algún tipo de verdad. Entonces, en todo caso, el hecho más básico y más literal de la relación indéxica primera se mantendría. Pero me parece que me señalabas que hay alguien que quería hablar. Solamente responder muy breve. Sí. Evidentemente sí. En esas fotografías, claro que sí. Pero es que hay otro tipo de imágenes en las que eso desaparece. Y yo estoy hablando de estas nuevas imágenes. Pero no estoy negando que desaparezca. Si quieres, el 95% de las imágenes fotográficas sigue estando. Pero lo que estaba hablando era primero de dos cosas. Era para hablar de que en realidad no es un documento objetivo, porque es mirada. Era para relacionarlo ¿Cuándo ha sido objetivo? Sí, a eso me refería con percepción popular, que cuando no es casual que una exposición de corte político utilicen más obras en vídeo o en fotografía, porque precisamente para el público funciona más como un documento de la realidad, ¿no? En general. Exactamente, a eso me refería. Pero lo que decía es que algunas de las personas que diferencian que hay otra era, incidían, por ejemplo, en la manipulación, y decían, no, siempre se ha manipulado la fotografía, ¿no? Y por otro lado, lo que luego he introducido, y eso se va a ver muy bien, yo creo, con Pilar, es un tipo de piezas que son, por ejemplo, automáticas o que no remiten a nada aquí fuera. O sea, de hecho, ayer ya hablamos que piezas como las de Tommy llega un momento en el que no remiten a un objeto, que son huella de la propia luz. Es que eso lo has dicho muchas veces y a mí me parece esas fotografías, que son fotografías, digamos, abstractas, sin embargo, precisamente por ser fotografías, no se puede evitar percibirlas de una determinada manera. Es que estaba en la fotografía del cartel. Yo no sabía lo que era cuando la vi al principio, la primera vez. Y no es que carezcan de referentes, que el referente importante es el icónico, no el indéxico. Por lo ¿sabes? Entonces, cuando se mira como una imagen, no impresa, porque está proyectada, pero bueno, puede... No, sí que es impresa, esta, ¿o no? No, eso es un negativo. Bueno, da igual, pero esta es la obra. Sí. En este caso, el referente importante es el icónico, no es el indéxico. Sí, sí. Pero a pesar de eso, y por ser un procedimiento fotográfico aún sin cámara, a pesar de eso, cuando lo percibimos no podemos evitar que la imaginería que viene a la cabeza para interpretarla sea de pájaros, aviones, aire, etc. Es decir, no carecen de referencia, tienen una referencia... No, yo me refería a la idea de como índice. Todo vale, el rato. como índice. Claro. Pero sí que siguen teniendo. Y claro. Yo creo que eso se puede utilizar en la fotografía básicamente ficcional o fotográfica o artística, claramente, ¿no? Pero por eso insisto en que es comprarle el marco conceptual a los que distinguen entre fotografía y pintura, una idea de fotografía como si fuera puro índice, que no ha existido nunca, porque la fotografía siempre se ha mirado. Entonces, si no le compras ese marco conceptual, esa oposición tan fuerte, con independencia de todo lo que has dicho que es cierto, es decir, pues que muchas no se imprimen, que la inmensa mayoría de las fotografías supongo que hoy en día no se imprimen, o la facilidad de manipulación, todo eso. Más que se imprimen es el hecho de que bueno, se visualizan, y quiere decir que depende del dispositivo, y quiere decir que la imagen viaja, se modifica, ¿no? Con mucha facilidad, y que dependiendo de dónde la veas cambia. Sí. ¿No? O sea, depende de un dispositivo que ya no es el soporte objeto al que estamos acostumbrados. Eso es evidente. Y ahí hay una diferencia. Eso es evidente en muchas fotografías, pero precisamente la fotografía, ayer hablaban me parece que era Rafa Doctor, ¿no? La introducción en los grandes museos es de fotografías que se exponen como pinturas. Las grandes de Jeff Wall, pero las de Gursky, etc. Es decir, que de pronto exigen un espectador que es el espectador de museo. O sea que también se produce a la inversa, lo que significa que el contexto es inmensamente complejo, no complejo, variado, y que quizá además vaya a cambiar muy rápidamente. Probablemente. Lo sabemos.